Bueno, ahí vamos, continuamos con la segunda parte de la... Ahí estamos, se ve bien, ¿no? Con la segunda parte de la primera clase. Entonces ahí hemos quedado en la impronta balcánica, en la impronta otomana, perdón, en los Balcanes. Entonces vamos a explicar un poco, aunque no está en el PowerPoint, qué fue el Imperio Otomano. El Imperio Otomano fue un imperio multinacional por los territorios conquistados, pero con una dinastía turca otomana que tiene su comienzo no en los Balcanes, no en Turquía, sino bastante lejos de ese territorio. Acá puse un mapa, que es, a ver si tenemos este mapa. Este es un mapa, acá tenemos los Balcanes, esto sería Rumania, esto es el Mar Negro, esto es el Mar Caspio, y acá arriba, si siguiéramos acá, comienza el Turquestán, que son todos esos países: Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán. Pero acá en el bordecito había una tribu que se llamaba tribu Kashi, cuyo jefe se llamaba Ertugrul. Esa tribu, en fines del siglo XIII después de Cristo, fue migrando y fue por el Cáucaso bajando y se instaló, esto es actualmente Turquía, en esta región, y por acá fundó una ciudad que llamó Sogut. Esto en 1200, fines para el 1200, era parte del imperio bizantino, ¿no? Esperen, quiero ver. Perdón la desprolijidad, pero sí, perfecto, funciona todo bien. Era parte del imperio bizantino, pero se le permitió instalarse acá. El tema es que el imperio bizantino va a empezar a estar cada vez más debilitado, a haber invasiones de pueblos asiáticos, y en ese contexto es que esta pequeña tribu comienza a conquistar territorios, comienza a avanzar cada vez más, y de pronto se comienza a expandir, y eso coincide con la caída y con la pérdida cada vez mayor de fuerza del Imperio Romano de Oriente, es decir, con Bizancio. Tanto es así que el Imperio Otomano, que se va conformando, termina clavando de la daga final al Imperio Bizantino y conquistando Constantinopla en 1453 o 1456, nunca recuerdo si es 56 o 53, y con eso comienza la Edad Moderna, se acaba la Edad Media, y el Imperio Otomano se termina de consolidar como un gran imperio asiático, europeo y africano también, ¿no? Bueno, entonces, en ese contexto es que el Imperio Otomano tiene un avance terriblemente devastador en términos militares. En su máxima extensión conquistó toda la península balcánica y más, porque conquistó Hungría y llegó hasta las puertas de Viena. Pero los triunfos bélicos otomanos que permitieron la ocupación de los Balcanes fueron la batalla de Kosovo en 1389, la batalla de Nicópolis, fin del Imperio Búlgaro. La batalla de Kosovo fue el principio del fin del reino de Serbia. La batalla de Varna, esto es en Bulgaria, donde derrota a la coalición húngaro-polaca. La caída de Constantinopla, 1453, ahí tenemos la respuesta si era 53 o 56. La conquista de Bosnia, 1463, la conquista de Albania, 1478, la conquista de Herzegovina, 1482, la conquista de Montenegro, 1498, la conquista de Belgrado en el norte ya, 1521, la batalla de Mohacs, que implicó la conquista de Hungría en 1526. Es decir, este es el territorio del Imperio Otomano en su máxima extensión. Miren todo lo que ocupaba. Todo esto es la actual Turquía, pero iba para abajo. Todas las regiones iba para Irak. También esto, Península Ibérica, también fue parte del Imperio Otomano. Las actuales Siria, Israel, Jordania, todas las monarquías petroleras, Arabia Saudita, Egipto, Libia, Argelia, Túnez.
Todo esto fue parte del Imperio Otomano y lo que nos interesa a nosotros, toda la península balcánica, más inclusive se fue para el lado de Ucrania, Hungría y llegó hasta las puertas de Viena. Es decir, que fue uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad, ¿no? Y avanzó en base a ¿qué? A una casta militar que se llamaban los genízaros. Los genízaros eran una casta militar de élite profundamente exitosa en sus conquistas territoriales, ¿no? Que tenía el Imperio Otomano. Pero tan rápido avanzó y tan rápido conquistó, como tan rápido en un determinado momento comenzó a perder territorios. ¿Y esto por qué? Hay que explicarlo. El Imperio Otomano no se basaba tanto en un modo de producción, en una economía eficaz, sino más bien en sus características como imperio de rapiña, es decir, conquistaba y rapiñaba, se apropiaba de las riquezas de ese lugar, pero no tenía un desarrollo económico que lo sustentara, como después va a ser el capitalismo, ¿no? Entonces, cuando Europa deje la Edad Media, cuando Europa comienza a desarrollarse cada vez más, cuando Europa traslade a lo militar todas las innovaciones científico-tecnológicas, entonces va a estar en condiciones de comenzar a vencer al Imperio Otomano y quitarle territorios, y el Imperio Otomano no va a poder hacer nada y va a tener que ir retrocediendo. En ese retroceso es que en 1683 se da la batalla de Viena, derrota y hay evacuación otomana, que tenían sitiado Viena. 1686 se evacúa Hungría, se pierde Hungría. 1699 el Tratado de Karlovich cede Hungría a Austria. Austria se queda con Hungría. 1739 Tratado de Belgrado, paz entre Austria y Turquía, y se retira de todo lo que era el norte de Serbia. De Belgrado para arriba queda todo para Austria, que dominaba Hungría. Solo de Belgrado para abajo queda el Imperio Otomano. En 1804 hay una rebelión de los serbios para abajo, para la parte sur, ¿no? Para Belgrado, para el sur. 1820-30 Grecia se independiza del Imperio Otomano, gracias también a la ayuda de Francia, de Gran Bretaña y de Rusia. 1853-56 cede la península de Crimea. 1862 se crea el Estado Autónomo de Rumania. Es decir que el Imperio Otomano va perdiendo y perdiendo territorios, ¿no? Acá tenemos el mapa de los Balcanes hasta 1878 con el Imperio Otomano en todas estas... este color es el Imperio Otomano y todos estos territorios son los que se independizaron durante todo este periodo de tiempo que yo les estoy diciendo. El Imperio Otomano, a partir de 1878, todo esto que antes era, deja de tenerlo, ¿no? Todos estos territorios, nosotros recién estuvimos hablando de todo lo que perdió antes, hasta 1878. Luego de 1878 también pierde, por ejemplo, antes había perdido Grecia, ¿se acuerdan? Había perdido Hungría, había perdido Austria, bueno, ahora pierde Bulgaria, pierde Rumania, pierde Serbia, pierde Bosnia, todos estos territorios los perdió, ¿no? Rápidamente, tanto como el Imperio Otomano había avanzado en su conquista territorial, cuando empieza a decaer económicamente, es decir, más que no es cuando empieza a decaer, cuando la economía europea y el desarrollo científico-tecnológico se traslada a lo militar, el Imperio Otomano no tiene más nada que hacer porque no puede competir con una economía que ya estaba haciendo la revolución industrial y que ya era capitalista. Tenía todos los números para perder, ¿no? Bueno. Y en las postrimerías, este término me encanta porque lo usa mucho el historiador Erich Hobsbawm. Postrimerías quiere decir en los finales, en los últimos momentos del siglo XIX, el Imperio Otomano estaba absolutamente en decadencia y se le decía el enfermo de Europa. En Europa lo caracterizaban de esta manera. Está la guerra ruso-turca que se da en 1877-78. Es una guerra del Imperio zarista por quitarle territorios al Imperio Otomano. Lo consigue
y se queda el zarismo con territorios del Imperio Otomano, pero rápidamente las otras potencias, las potencias principales europeas que competían un poco con Rusia, como Francia, como Gran Bretaña, con el Imperio Alemán y con el Imperio Austrohúngaro, le dicen, no, pará, vamos a hacer un congreso, que es el Congreso de Berlín en 1878, y vamos a repartirnos entre todo este botín que el Imperio zarista le había quitado al otomano. Entonces, en el Congreso de Berlín se reconoce lo que le decía recién, las independencias de Rumania, de Serbia, de Bulgaria, y el derecho a que el Imperio austrohúngaro administre Bosnia y Herzegovina, ¿no? Acá tenemos en este mapa cómo queda el mundo europeo y los Balcanes en particular después del Congreso de Berlín. El Imperio Otomano queda absolutamente reducido, ya había perdido Grecia, ¿no? Le queda Albania, le queda todo lo que es la Turquía étnica, ¿no? Le queda Macedonia, serían estos territorios, y Bulgaria independiente, una parte, esta parte no, esta parte búlgara era administrada, había una suerte era vasallos, ¿no? Era una parte con autonomía búlgara, pero no era autónoma, Rumelia se llama. Bueno, todo esto, Serbia también tenía una cierta autonomía acá, aunque había dominio otomano, pero para arriba sí, todo liberado. Rumania, Serbia, Bosnia y Herzegovina, que no es que se libera, sino que forma parte del Imperio Austrohúngaro. Es decir, el Imperio Otomano queda cada vez más chiquitito, más circunscripto, ¿no? A lo que es Medio Oriente, a lo que es la actual Turquía, y Albania y Macedonia actuales. Eso solo, ¿no? Acá en este mapito ustedes pueden ver, después cuando lo vean, tiene el año en que el Imperio Otomano va perdiendo estos territorios de los Balcanes, para que se sienten y lo analicen tranquilamente, ¿no? Bueno, ahora, los Balcanes no se entienden sin entender la cuestión nacional, que es central. La cuestión nacional es la causa de los conflictos en los Balcanes, no, pero sí es la condición de posibilidad para la existencia de los conflictos. ¿Qué quiere decir? Las naciones distintas y las distintas religiones hacen que haya guerras, enfrentamientos, no, pero sí a partir de ellas pueden haberlas. Espero que se entienda esto que quiero decir. Igual lo vamos a repetir varias veces. Entonces en los Balcanes hay tres religiones, distintas lenguas, diferentes pueblos, variados intentos de crear estados-nación y ambiciosos intentos de control imperialista fueron algunas de las características centrales de la historia política de esta región. La sensible decadencia del Imperio Otomano iba abriendo las puertas para la realización de distintos emprendimientos nacionalistas. La primera insurrección serbia, como les estaba diciendo, fue de 1804 a 1813, una revuelta popular contra el Imperio Otomano. Esta rebelión fue encabezada por George Petrovich. George quiere decir Jorge, Petrovich es un apodo, y que es hijo de Pedro, de Predrag, apodado Karageorge, que los turcos lo apodaban Karageorge porque Kara en turco quiere decir negro, porque era medio morocho este muchacho, entonces le decían Jorge el Negro. Karageorge le decían, fue como el San Martín, digamos, de los serbios, el padre de la patria, pero este fue asesinado en la lucha contra los turcos. Y es interesante porque después, más adelante, cuando Serbia se independice de los otomanos, la dinastía va a ser una monarquía y va a ser dinastía Karageorgevich, en homenaje, digamos, a Karageorge. Hay una segunda insurrección serbia que de 1815 a 1817, ¿no? Pero fue aplastada también por el Imperio Otomano, y más adelante, ya para mediados del siglo XVIII, es que Serbia se empieza a independizar y obtiene la independencia definitiva con el amparo de las potencias europeas en el Congreso de Berlín de 1878, que, como dije antes, creo, y si no lo repito, lo digo por primera vez, el Congreso de Berlín fue un congreso que realizaron las superpotencias europeas para repartirse los territorios de los Balcanes y del Cáucaso que el Imperio Otomano tenía pero que estaba perdiendo, y para regular esa pérdida. Bueno, está bien, Rusia, vos estás detrás de los serbios y de los rumanos, bárbaro, tienen
obtienen su independencia. Austria-Hungría, vos estás con ansias de quedarte con Bosnia y Herzegovina, te damos a Bosnia y Herzegovina para que lo administres. Bueno, y así más o menos fue el asunto. Acá vemos el Principado de Serbia de 1817, mucho más, ven Belgrado para arriba, era ya toda parte, como les dije, del Imperio Austrohúngaro, mucho más chiquito, después se amplió mucho para abajo. Principado de Serbia 1833, acá llega más abajo todavía. Principado, ¿esto qué quiere decir? Que iban obteniendo independencias relativas, que les iba dando el Imperio Otomano hasta que obtienen la independencia total a partir del Congreso de Berlín. Bueno, Grecia, como les había dicho, obtiene su independencia en 1820-1830, viabilizada por el apoyo británico, francés y ruso. Es, en definitiva, la región de Europa que abre las puertas a las independencias y la creación de estados-nación en los Balcanes. Después se unificaron los principados de Valaquia y de Moldavia, eran principados con relativa autonomía dentro del Imperio Otomano, pero cuando se unifican forman ¿qué? El Reino de Rumania. Valaquia, Moldavia y Transilvania son las regiones que formaron la histórica Rumania, ¿no? Dicen más cosas, pero bueno, ahí tenemos un mapita de los Principados Unidos de Valaquia y de Moldavia, y en ese mapita es un mapita interactivo que se va moviendo y se va modificando de acuerdo a los años. ¿Ven? Ahí vamos a ver si cambia. ¿Ven? Se amplía. Y en 1918 tenés una Rumania enorme. Esto en realidad llega hasta el 2010. Es Rumania de 1859 hasta Rumania del 2010. Esto para mí ha sido un hallazgo, una de las cosas que mejor me pasó en mi vida como docente, poder meter este mapa acá y con solo presionar la filmina que se mueva. ¿Ven? No entiendo cómo lo hice, pero lo logré. Los principados se va cambiando y se va modificando en el mapa. ¿Ven? 1878, 1881, 1913. Durante la Primera Guerra Mundial hasta el 18. Acá se amplía la Gran Rumania en 1941, acá pierde, pero después de 1940, es cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando ataca la URSS y se queda con territorio. Bueno, después lo van a ver ustedes tranquilamente, solo es para contarles. Ahora, entonces, la cuestión nacional es central en los Balcanes y es fundamental entenderlo, porque si no entendemos la cuestión nacional, no vamos a entender a los Balcanes. Entonces, la cuestión nacional, hay un poquito de teoría, dice, sorprende al pensamiento universalista de la Ilustración, porque la revolución de la razón, la Ilustración, ¿no? El siglo XVI, XVII, es universal. Ahora, el pensamiento nacional, la cuestión nacional, la sorprende porque iría en contra, es particular la nación, no es universal. Entonces, el pueblo, que es un conglomerado de habitantes que aparentemente guarda una relación verdadera y necesaria, tiende a encontrar su realización en la idea de Estado-Nación. Para la nación, para el nacionalismo, habría un pueblo, de allá lejos y hace tiempo histórico, que se realiza solo en tanto delimita los límites geográficos en términos políticos al interior de un Estado-Nación. Y esta es una novedad que irrumpe con fuerza en el continente europeo en la segunda mitad del siglo XVII. Antes no existía, antes eran imperios, reinos, señores feudales, no había esta cuestión de los Estados-nación y la homogeneidad del interior. Para Marx y Engels, los padres del marxismo, el antagonismo entre las naciones va a desaparecer junto con las oposiciones entre las clases al interior de las naciones. Es decir, que para los padres del marxismo, como para toda la historiografía seria, la nación es una invención, un resultado del capitalismo. El capitalismo son el modo de producción, las relaciones sociales que tienden a la conformación de Estados-nación para poder manejarse. ¿Por qué es esto? Porque el capitalismo necesita, a diferencia del feudalismo, de mucha más gente comprometida en el proceso de desarrollo productivo. Y necesita que esa gente comparta códigos comunes, que se entienda. Por eso es necesario que se eduque, por eso es necesario que vaya a la escuela, por eso es necesario que hable la misma lengua para formar parte del proceso productivo. No le puedo decir, hola, ¿cómo estás? Y el otro me dice, Dobro Sam.
Es decir, me dice en serbo-croata estoy bien, porque no se van a entender. Y si no tiene un grado de sofisticación y de conocimiento, no puede manejar tal máquina y todo esto que implica el desarrollo del capitalismo como relaciones sociales económicas, ¿no? Entonces, para Marx y Engels, el antagonismo entre las naciones sí va a desaparecer cuando desapareciera el capitalismo. Es decir, una burguesía controla el poder político porque tiene el poder político con un Estado-nación y se puede pelear con otra burguesía. Desaparecida la burguesía, no tendría que haber fronteras y los trabajadores del mundo se tendrían que asociar libremente y no formar parte de Estados-nación que los puedan, por ejemplo, obligar a enfrentarse en una guerra, como la Primera Guerra Mundial, como la Segunda Guerra Mundial, etc. Para ellos, para Marx y Engels, el proletariado solo puede existir al nivel de la historia universal, no a escala nacional. El proletariado que existe, la clase obrera que existe, los trabajadores, y podemos incluir a los campesinos que existen a escala nacional, son necesariamente trabajadores explotados, oprimidos. Para poder sacarse las cadenas de encima, para poder ser libres, necesitan romper con el Estado-nación. Para el comunismo existen valores comunes que tienen todos los proletarios más allá de su nacionalidad. Espero que se entienda todo esto, si no, acepto todas las preguntas del caso. Según George Haupt y Claude Weil, en Marx y Engels se pueden hallar 4 características centrales del fenómeno nacional. Yo estoy hablando un poco de la teoría del fenómeno nacional para poder entender a la nación, a los conflictos nacionales en los Balcanes, ¿no? Por eso estoy en esto. En principio, la condición objetiva y no elección subjetiva, producto de un largo desarrollo histórico condicionada por cuestiones preexistentes como el medio ambiente, el clima, el terreno, y por el accionar humano que se traduce en la historia, la cultura y la economía. La estructura de una determinada nación va a depender del desarrollo de las fuerzas productivas, división del trabajo, desarrollo productivo y el mercado interno. Es decir que la nación o cómo se conforma una nación va a tener que ver con una condición objetiva, ¿no? Es un producto de un largo desarrollo histórico condicionado por el clima, por el terreno, por el accionar humano en ese lugar y en ese terreno. La estructura de una determinada nación va a depender del desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, de la división del trabajo y del mercado, es decir, de cómo se relaciona la gente al interior de ese Estado-nación. Van a depender las características de ese Estado-nación. A modo de ejemplo, porque es esto que sé que es un poco complejo, a modo de ejemplo, no es lo mismo el Estado-nación de Estados Unidos que el Estado-nación de Haití. No es lo mismo el Estado-nación de Rusia que el Estado-nación de Argentina. El Estado-nación de Rusia, por ejemplo, tiene ciertas características que no tiene el argentino. El Estado-nación de Argentino, condicionado por las características de su territorio, pero condicionado por la relación de la gente con ese territorio, es un país, por ejemplo, el argentino, que exporta productos provenientes del campo mayormente. Entonces la riqueza surge del campo, por lo tanto va a tener ciertas características. En otros países, por ejemplo en Rusia, si bien es un país agrario también, es un país donde la mayor parte de las riquezas provienen de la extracción de recursos naturales energéticos como el petróleo, como el gas, minerales, etc., ¿no? Bueno, es como para explicar un poco. Entonces, eso también va a determinar a las características del Estado-nación y a cómo funciona al interior, ¿no? O sea, si un país obtiene la riqueza por medio de lo agrario, es probable que la clase obrera no sea tan fuerte como un país que que ha desarrollado mucho la producción industrial. Bueno, espero después acepto preguntas porque no quiero ser muy engorroso. Segundo punto, según estos autores de Marx y Engels sobre la nación. La nación moderna, categoría histórica ligada a un modo de producción específico y una época determinada. Es decir, la nación es el capitalismo en ascenso. La nación moderna es la consecuencia del capitalismo en ascenso. Condición de desarrollo de la sociedad burguesa a la que corresponde una formación política.
El desarrollo económico, material, las relaciones sociales dan como resultados la conformación de una formación política que es el Estado-Nación, que centraliza el poder político y rompe con las formas de poder político descentralizado, feudales, feudo acá, un feudo allá, justamente del feudalismo. El feudalismo no tenía un poder político centralizado, lo va a tener en su último momento. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando el feudalismo entra en etapa de transición hacia el capitalismo y surjan los estados absolutistas. Los estados absolutistas son, en términos políticos, la transición entre el feudalismo y el capitalismo. Por eso el estado absolutista es feudal, pero va a comenzar cada vez más a concentrar poder político, va a generar ejércitos profesionales, va a generar burocracias, va a generar administración pública. Todas son instituciones que después el capitalismo va a sofisticar aún más. 3. Es producto e instrumento de la burguesía en ascenso. El Estado-Nación es la forma política donde funciona la burguesía como clase dominante. 4. Entidad histórica y orgánica que no constituye un todo homogéneo, sino más bien intereses y conflictos de clase. Es decir, el Estado-Nación no es un todo homogéneo, no somos todos iguales. Justamente hay opresión y hay explotación adentro y por eso hay tensiones. Por eso el discurso nacional es un discurso que viene de arriba y tiene el objeto de comprometer a todo el conjunto de la población para que sigan los intereses de un particular, es decir, de los que tienen los medios de producción, de la burguesía, pero que necesita que se presente como un universal, como que si le va bien al país, no va bien a todos. Y no, le va bien al empresario, le va bien al terrateniente, etc., ¿no? Las ideas y tendencias de la nación guardan una relación importante con la estructura de clases que la componen, ¿no? Bueno, y esto en realidad era relación a la guerra de Crimea, pero no importa porque ya esto un poco hemos hablado. El Congreso de Berlín, que ya también hemos hablado de lo que fue, ustedes solo tienen un poquito que verlo. Y las guerras balcánicas, vamos a meterle un poquito con esto, para poder terminar este PowerPoint, si no nos queda muy poquito, es una picardía abrir otro video. Así que las guerras balcánicas son la retirada final del Imperio Otomano de los Balcanes. Ya se venía retirando, le quedaba Macedonia, le quedaba Albania, le quedaba una parte de Bulgaria, y bueno, en 1912 hubo dos enfrentamientos bélicos entre el 12 y el 13, que tuvieron lugar en el sureste de la península balcánica. Los bandos se enfrentaron, eran por un lado el Imperio Otomano y por otro lado la Liga Balcánica, que asociaba a Serbia, a Bulgaria, a Grecia y a Montenegro. ¿Quién triunfó en esta guerra? Triunfó Grecia, Bulgaria, Serbia y Montenegro contra el Imperio Otomano. Le terminaron de quitar todo lo último que tenían los Balcanes, pero no se pusieron de acuerdo en relación a la división de ese territorio. Entonces hubo una segunda guerra balcánica al año siguiente, en el 1913, entre ahora Serbia, Grecia, Montenegro, y ahora se sumó Rumania para ese lado, que antes no había participado en la primera guerra balcánica, y Turquía, que ahora es aliado de los que hasta ayer eran sus enemigos, contra Bulgaria, porque Bulgaria era el país que se había quedado con la mayor parte de los territorios que le habían quitado al Imperio Otomano. Entonces esto no había gustado en el resto de sus aliados de la Liga Balcánica. Como resultado de esta segunda guerra balcánica, Bulgaria pierde todos los territorios, el Imperio Otomano recupera un poquito y el resto se lo reparten entre Montenegro, Grecia, Rumania y Serbia, ¿no? Ahí está, no les voy a leer yo todo, está el detalle, más o menos la cronología de los hechos, que esto lo pueden ver ustedes tranquilamente. Y las consecuencias de la guerra balcánica es que Bulgaria abandona su cercanía a Rusia, porque Rusia en teoría defendía sus intereses, pero acá Rusia no apoyó del todo a Rumania y apoyó más a Grecia, apoyó más a Serbia, apoyó más a Rumania y no a Bulgaria, perdón. Entonces Bulgaria abandona su cercanía con Rusia y se acerca al Imperio Austrohúngaro, por eso Bulgaria va a ser aliado de las potencias centrales, es decir, de Austria-Hungría
y del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial. Serbia se consolida como el estado más fuerte de los Balcanes junto a Rumania por su capacidad, por su dimensión territorial, pero además por tener el apoyo de Rusia y por haberse quedado con la mayor parte de los territorios que le quitaron al Imperio Otomano en la Primera Guerra Balcánica. Y comienzan las disputas territoriales entre Serbia y Bulgaria por Macedonia. Grave tensión entre las ambiciones nacionalistas serbias y el imperialismo austrohúngaro. ¿Por qué? Esto pasa en Bosnia. Recuerden que Bosnia-Herzegovina había sido arrebatada a los otomanos en 1878. Y luego en 1908 Bosnia fue anexada directamente por el imperio austrohúngaro. Pero ¿quiénes vivían en Bosnia-Herzegovina? Y vivían, recuerden, cristianos católicos, un 20 y pico por ciento, cristianos ortodoxos, un 30 y pico por ciento, y musulmanes. Los tres son eslavos, pero unos se cristianizaron de manera católica, los más occidentales de Bosnia, es decir, croatas. Otros se cristianizaron de manera ortodoxa, los más orientales de Bosnia, es decir, serbios, y en el medio hay también los que tomaron al Islam como resultado del Imperio Otomano, que son eslavos también, pero que son los que le decimos musulmanes y que hoy en día se los conoce como bosníacos, ¿no? Pero Serbia, que era el Estado, el reino de Serbia más fuerte de los Balcanes como consecuencia de las guerras balcánicas, tenía ambiciones, un mini imperio en los Balcanes y quería tomar para sí también Bosnia. En ese sentido podemos leer el atentado a Franz Ferdinand, el heredero al trono, el archiduque Franz Ferdinand, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el 28 de junio de 1914. Una tensión entre el imperialismo austrohúngaro que tenía Bosnia-Herzegovina y el nacionalismo serbio que quería Bosnia-Herzegovina. Como resultado de eso comienza la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un mes después, el 28 de julio de 1914. Acá tenemos un mapita de las guerras balcánicas, ¿no? Y acá tenemos todo el retroceso del Imperio Otomano, como va perdiendo todos los territorios, no solo en los Balcanes, esto es para que lo vean, también en el norte de África y en Medio Oriente. Y bueno, y con eso estamos cerrando. Le metimos bastante rápido, bastante fuerte, para que tengan más o menos un pantallazo de todo esto. Obviamente tienen que ver las diapositivas, tienen que leer lo que les mando y hacemos la clase de cita virtual y ahí despejamos todas las dudas, que seguramente van a ser muchas, porque he corrido bastante, pero prefiero hacerlo rápido. En todo caso se pone play, se rebobina y se ve, y no hacerlo tedioso y que dure mucho tiempo, porque yo la verdad que podría hablar un montón de tiempo sobre esto, pero me parece que así está bien. Vamos 32 minutos, el otro día 20 y pico, una hora, con eso más o menos está. Así que les mando un cariño y nos estamos viendo pronto.